Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. El cielo premia la diligencia. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Lord Merlin 3. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 86. Uf. No esperaba semejante ganancia. Naruto abrió los ojos y la sorpresa y el deleite se reflejaron en su rostro. Esta vez, no solo había revisado su taijutsu, no, su cultivo del sistema de artes marciales, sino que también había reparado defectos persistentes en su cuerpo físico. Y lo que es más importante, ahora podía sentir la energía natural libremente. Pero absorber imprudentemente energía natural en el cuerpo humano era increíblemente peligroso. Por eso el progreso de Naruto siempre había sido cauteloso. De lo contrario, la energía natural caótica podría descontrolarse fácilmente y el resultado final podría ser convertirse en una estatua de piedra. Más de una vez, casi se petrificó. El chakra inmortal sintetizado en su cuerpo se descontrolaba repentinamente, y si no fuera por la inmensa fuerza de voluntad de Naruto, que reprimió el alboroto, las consecuencias habrían sido fatales. Lógicamente, la energía natural, al ser la esencia del cielo y la tierra, no debería causar petrificación. Naruto solo pudo concluir que estaba ligada a las leyes únicas de este mundo. Cada mundo tiene sus propias reglas y misterios. Debe ser por eso que su cuerpo reaccionó de esa manera. Aunque el proceso había sido insoportable, los resultados fueron gratificantes. Tras un largo estudio, Naruto finalmente había comprendido un método para cultivar las artes marciales. Al mismo tiempo, había investigado a fondo cómo atraer la energía natural y fusionarla con el chakra inmortal. Pero lo que más le sorprendió fue esto. Había despertado una afinidad por la energía natural. Ahora, podía absorber y recuperar el chakra sabio mucho más fácilmente. Naruto. ¿Qué te pasó exactamente? Una voz profunda y conmocionada resonó. Kurama. Ya aprendí el modo sabio. Naruto sonrió al entrar en el espacio sellado. Dentro, Kurama aún se alzaba tras los barrotes de la gran puerta, aunque el entorno ahora reflejaba el mundo exterior. El 9 colas bajó su enorme cabeza y entrecerró los ojos como si exigiera una explicación. Kurama siempre había estado al tanto del entrenamiento de Naruto, pero el cambio de hoy fue en otro nivel. Sabes que no estoy hablando solo de eso. Los ojos escarlata de Kurama brillaron y se fijaron en él. Naruto extendió las manos con impotencia. Muy bien, te lo mostraré. Extendió la mano y la cerró formando un puño. Kurama sabía lo que eso significaba. Conexión plena. Compartir recuerdos directamente. Naturalmente, solo se podía compartir lo que se estaba dispuesto a revelar. Naruto ahora le abría su mente a Kurama, mostrándole todo lo que deseaba compartir. El enorme puño del zorro se encontró con el de Naruto. En un instante, los pensamientos y percepciones de Naruto se volcaron en Kurama. Su concepción del sistema de artes marciales, su investigación sobre la energía natural y la estructura del modo sabio en sí. Al terminar la transferencia, Kurama abrió mucho los ojos. La sorpresa llenó el rostro vulpino de la bestia. Naruto. ¿Debería llamarte loco, genio o monstruo? Su voz temblaba de asombro y de incredulidad. El sistema de artes marciales, esto podría sacudir todo el mundo shinobi. Odio admitirlo, pero tu logro ya rivaliza con el del sabio de los 6 caminos. Quizás realmente seas de quien habló el anciano, Kurama murmuró, mitad con asombro, mitad con resignación. En lo más profundo de su corazón, su reconocimiento de Naruto se hizo más fuerte que nunca. Comparado con Hagoromo, el camino de Naruto parecía aún más escandaloso. Después de todo, ¿cuántos años tenía Naruto? Y ya había forjado un sistema de artes marciales que rivalizaba con el ninjutsu. El umbral para las artes marciales era bajo. Cualquiera podía entrenarlas, aunque el talento y los recursos determinaban el progreso. En su apogeo, presentaba claras limitaciones en comparación con el camino shinobi. Sin embargo, esta era aún su infancia, la primera creación de Naruto. Su potencial seguía sin ser medido.
Al mismo tiempo, Naruto refinó su cuerpo dorado irrompible en un método completo de cultivo de artes marciales, más fuerte que el taijutsu básico, incorporando los principios de los 6 estilos y otras técnicas poderosas. No es tan exagerado como crees, Kurama. El camino por recorrer es largo. Las artes marciales pueden tener un potencial inmenso, pero carecen de técnicas y estilos acumulados. Comparado con el incontable ninjutsu, aún está en su etapa de desarrollo. La humildad de Naruto hizo parpadear a Kurama. En realidad, tenía razón. En sus inicios, el sistema shinobi superaba con creces las artes marciales. Los shinobi talentosos solían alcanzar el nivel Chunin de élite en la adolescencia, y algunos incluso alcanzaban el nivel Kage antes de los 20. Uchiha Shisui, Itachi y Minato Namikaze, todos lo habían demostrado. Pero los shinobi brillaban con fuerza y rapidez. El chakra, extraído de la energía vital de las células del cuerpo y de la energía espiritual de la mente, acortaba su esperanza de vida. Y como entraron al campo de batalla jóvenes, exigiéndose más allá de sus límites, muchos consumieron su fuerza vital prematuramente. En la guerra, ¿a quién le importaba una vida más corta, siempre y cuando sobrevivieran el momento? Los años de apogeo de un shinobi no eran largos. Para la mayoría, su mejor momento fue entre los 35 y los 45 años, después de los cuales su condición inevitablemente comenzó a deteriorarse. Más precisamente, el verdadero apogeo de un ninja llegaba alrededor de los 40. En cambio, en el mundo de los piratas, One Piece, la plenitud de la vida se extendía hasta los 60. La diferencia entre ambos era asombrosa. De los 6 a los 12 años, un shinobi sentaba las bases de su fuerza. Entre los 12 y los 18 años marcaron un período de crecimiento explosivo. De los 18 a los 30, el progreso se estabilizó. La mayoría de los shinobi ya habían desarrollado sus habilidades básicas, y los avances futuros se produjeron lentamente, aunque aún era posible mejorar. Más allá de ese punto, solo métodos especiales podían acelerar el crecimiento. Kakashi, por ejemplo, había desperdiciado gran parte de su época dorada entre los 12 y los 18 años. Esa fue una de las razones por las que le costó tanto alcanzar el verdadero nivel de Kage, no solo la carga de su Sharingan. El ascenso de Zabuza a la fuerza de un Quasi Kage se debió en gran medida a la técnica de refinamiento de chakra mejorada de Naruto, que multiplicó sus reservas de chakra y mejoró su taijutsu. Si quería ascender más alto, sus únicas opciones eran expandir aún más su capacidad de chakra, fortalecer su cuerpo físico o dominar técnicas poderosas como el jutsu de rango S, pero la mayoría de los jutsus de rango S eran secretos muy bien guardados, lo que hacía que el salto al nivel Kage fuera aún más difícil. Entre los 30 y los 40, la mayoría de los shinobi entraban en una etapa de consolidación. La esperanza de vida era corta, y pocos alcanzaban la edad del tercero Kage. Para entonces, un mayor crecimiento era casi imposible. Las batallas prolongadas consumían la energía vital, dejando a los shinobi de 30 y 40 años con la vitalidad de hombres que les doblaban la edad en otros mundos. Entre los 45 y los 60, comenzó el declive. El cuerpo empezó a debilitarse y se hizo imposible mantener la fuerza máxima. Más allá de los 60 estaba la etapa de decadencia. Durante la batalla de Konoha, el tercero Kage ya se encontraba en este punto. Su poder disminuyó rápidamente con la edad. Este era el inconveniente fatal del sistema shinobi. En su juventud, Hiruzen Sarutobi fue un prodigio sin igual. Dominado por los 5 lanzamientos elementales, se ganó el título de profesor de ninjutsu. Con su maestría, incluso varios jutsus de rango A combinados podían rivalizar con técnicas de rango S. Su técnica del gran fuego del dragón por sí sola alcanzó ese nivel. En su apogeo, se encontraba entre los Kage más fuertes. Derrotar incluso a Orochimaru no habría sido un problema. Pero en su vejez, su cuerpo ya no podía mantener el ritmo y contra su antiguo estudiante era impotente. Que hubiera alcanzado tales alturas sin depender de ningún Kekkei Genkai era prueba suficiente. Hiruzen Sarutobi era un verdadero supergenio. NNN capítulo 87. Las acciones de Naruto esta vez se habían ganado por completo el reconocimiento del 9 colas. Pero para Naruto, esto fue solo el comienzo. No solo había reorganizado el taijutsu en lo que ahora llamaba el sistema de artes marciales, sino que también llevaba una idea audaz en su corazón. Una idea de poner fin a la era ninja. A partir de ese momento, dejó de referirse a los ninjas como ninjas. En su lugar, los llamó hechiceros. Aquellos que manejaban técnicas, ninjutsu, genjutsu o incluso taijutsu, serían conocidos como hechiceros.
En la visión de Naruto, los ninjas ya no estarían atados a las sombras, restringidos a misiones de asesinato y espionaje. En cambio, sus roles se expandirían. Al deconstruir la identidad de ninja y recomponerla, creó el camino del hechicero. Los hechiceros podrían dedicarse al estudio de técnicas no solo para la batalla, sino también para mejorar su vida diaria. Podrían diversificarse como hechiceros de combate o hechiceros de vida, o incluso volverse multidisciplinarios. Con la especialización, el entusiasmo por la investigación florecería y el progreso ya no estaría limitado por las limitaciones del antiguo sistema ninja. Las técnicas de los hechiceros, Naruto las llama fórmulas de hechicería. También estableció un sistema de clasificación. Aprendiz de hechicero, equivalente a los estudiantes de la Academia Ninja. Hechicero primario, comparable a Genin. Hechicero intermedio, comparable a Chunin. Hechicero avanzado, nivel Jonin. Hechicero superior, Jonin de élite. Maestro hechicero, comparable a Kage. Gran maestro hechicero, superando a Kage, igual al nivel super sombra. Hechicero de los 6 caminos. El nivel más alto tentativo, que representa el reino del sabio de los 6 caminos y más allá. El sistema de artes marciales tuvo una progresión similar. Aprendiz de refinamiento de la piel. Fortalecimiento corporal primario. Refinamiento óseo intermedio y avanzado. Parte superior de refinamiento de tendones. Maestro de afinación de órganos. Gran maestro refinador de energía natural. Artista marcial de 6 caminos, pico tentativo. En la etapa de refinamiento de la piel, uno solo estaba al nivel de un estudiante de la academia. En fortalecimiento corporal, el usuario cultivaba tanto el físico como la esencia de sangre. Esto permitía a los artistas marciales competir con los genin, quienes dependían del chakra. El refinamiento óseo marcó un gran avance. En esta etapa, se templaban los 206 huesos del cuerpo. En la fase inicial, solo una fracción de los huesos podía fortalecerse, lo que permitía una comparación con Chunin. Pero una vez que se completó todo el conjunto y el poder se condensó en uno, la fuerza lograda fue suficiente para aterrorizar incluso a Jonin. En refinación de tendones, el cuerpo humano podía desatar una fuerza explosiva comparable a la monstruosa fuerza de Tsunade, con una durabilidad muy superior a la del ninja promedio. Incluso el ninjutsu podía ser destruido de un solo golpe, con una fuerza que rivalizaba con la de un Jonin de élite. El refinamiento de órganos templaba los 5 órganos, eliminando las debilidades del cuerpo. Un artista marcial de este nivel podía resistir el ninjutsu y ejercer un poder comparable al modo chakra de liberación relámpago del Raikage, alcanzando el reino de los mismísimos 5 Kages. Antes de esta etapa, incluso un artista marcial fuerte podía perecer si se exponía a entornos extremos. Por ejemplo, permanecer en llamas podía dejar los órganos vulnerables al calor inhalado. Pero una vez refinados los órganos, tales defectos desaparecieron. Más allá se encontraba la etapa de Gran Maestro, donde uno se fusionaba con la energía natural. En este nivel, el artista marcial podía liberar ataques de energía externa y poseía un cuerpo que rivalizaba con las obras de artesanía divina. Piel como el jade, huesos como el acero, sangre pesada como el mercurio. Sus golpes podían hender montañas, dividir mares e incluso otorgar vuelo mediante la energía natural. Lo más asombroso para Naruto fue que el cultivo de las artes marciales prolongaba la vida. El cultivo de chakra, en cambio, consumía la vitalidad celular. Mientras que las artes marciales fortalecían la base misma de la vida, refinando el ki y la sangre, el chakra la drenaba gradualmente. La verdadera longevidad, en el sistema de chakras, solo aparecía en el nivel de los 6 caminos. E incluso entonces, razonó Naruto, había distinciones. Tomemos como ejemplo a Tsutsuki Kaguya. Su poder era abrumador, reforzado por el consumo de una fruta del árbol divino que absorbía casi toda la energía natural del mundo ninja. Sus instintos de combate eran deficientes, pero su casi inmortalidad era innegable. La constante búsqueda del clan Tsutsuki de planetas para cultivar la fruta de chakra debe estar ligada a su longevidad. Según esa lógica, Agoromo, el sabio de los 6 caminos, también debería haber poseído una longevidad increíble. Como Jinchuriki del 10 colas, su fuerza vital no debería haberse agotado tan rápido. Naruto especuló que, tras sellar a Kaguya, Agoromo redistribuyó el chakra del 10 colas al mundo. Si la energía natural fuera la fuerza vital del planeta, entonces eliminarla solo podría provocar desastres, calamidades naturales, destrucción y tal vez incluso el colapso planetario mismo. Esto hizo que Naruto recordara la fruta del árbol divino de su vida pasada.
Su efecto parecía sorprendentemente similar, aunque no tan violento y dejando un pequeño margen de maniobra. Quizás esta fue también la razón por la que el sabio de los 6 caminos finalmente murió. Probablemente, fue para preservar el mundo ninja. La razón por la que su alma permaneció en la tierra pura también pudo haber sido deliberada. Una salvaguardia, un plan a largo plazo contra la eventual llegada del clan Tsutsuki. Incluso las reencarnaciones de Indra y Asura se asemejaban mucho a una contingencia preparada por el propio sabio. Todo esto, con el fin de resistir el Tsutsuki. Tomemos como ejemplo a Gamamaru, el gran sapo, quien una vez estuvo junto a Agoromo. Sigue vivo incluso ahora. En comparación, el sabio de los 6 caminos, Jinchuriki del 10 colas, no debería haber muerto antes que un sapo, ni siquiera ante las bestias con cola, que viven incontables años. La única explicación era que Agoromo sacrificó su vitalidad por un propósito mayor. De hecho, no sería sorprendente que algún día reviviera él mismo a Naruto. Un hombre así seguramente dejó contingencias. Después de todo, incluso Uchiha Madara había preparado varios métodos para garantizar su propia resurrección. ¿Que Madara superara al sabio de los 6 caminos? Imposible. El Naruto original de la historia jamás habría pensado tan a futuro. Pero tras años de entrenamiento, cambió de opinión. Si tuviera un panel de estado, su atributo de inteligencia mostraría un valor mucho mayor que al comienzo de su viaje. Traducido en términos shinobi, significaba que su poder espiritual se había fortalecido. Lo que Naruto estaba haciendo ahora no era solo remodelar el mundo ninja. También era una preparación para sí mismo, para los futuros enemigos que sabía que vendrían. Y nunca subestimaría a esos antiguos monstruos. Cada uno era más astuto que el anterior. Los verdaderos viejos zorros del mundo shinobi. Si uno quería sobrevivir en una era tan caótica, no, permanecer invencible, la previsión era esencial. Ese era el objetivo de Naruto. Ya no tenía intención de recorrer el mismo camino que antes. En la historia original, Naruto recibió el modo sabio de los 6 caminos y obtuvo automáticamente 9 esferas de la verdad. Pero, al observar con atención, Naruto nunca mostró señales de haberlas creado. Las esferas de la verdad que empuñaba probablemente provenían del poder Yang de los 6 caminos. Cada una disminuía con el uso, hasta que se agotaron. Esa fue también la razón por la que las bolas buscadoras de la verdad nunca volvieron a aparecer en Boruto. Según lo registrado, se conocían 4 formas de obtener las bolas de búsqueda de la verdad. El método del sabio. Utilizando la liberación Yin-Yang como base y condensándola con chakra de alta pureza que contiene tanto Yin-Yang como los 5 atributos elementales. Este fue el enfoque de Agoromo. Regresión de linaje, al igual que Kaguya, sus esferas buscadoras de la verdad eran mucho más poderosas, incluso capaces de expandirse hasta convertirse en esferas destructoras de mundos. El Tenseigan, Tsutsuki Toneri, en la luna, condensó bolas verdes de búsqueda de la verdad a través del Tenseigan. Convertirse en el Jinchuriki del 10 colas, como Uchiha Madara y Obito, obteniéndolos naturalmente después de fusionarse con el 10 colas. En ese momento, Naruto desconocía la liberación Yin-Yang. La regresión de linaje era demasiado difícil, quizás solo posible mediante la propia fruta del árbol divino. El Tenseigan estaba fuera del alcance común. Y aunque convertirse en el Jinchuriki del 10 colas podría ser el camino más directo, Naruto lo rechazó. Si alguna vez perdía el 10 colas, probablemente caería del nivel de los 6 caminos por completo. Afortunadamente, con su habilidad diligencia de recompensas celestiales, Naruto podía abordar la liberación Yin-Yang e incluso la regresión de línea de sangre con mucha mayor facilidad que otros. Y también recorrió el camino de las artes marciales, una alternativa que quizá ni siquiera requiera condensar las bolas de búsqueda de la verdad. Sin embargo, aún no se sabía si ese camino era posible. NNN capítulo 88. En ese momento, en el país de la nieve, Shisui ya había reubicado su base allí y había traído bajo su mando a los científicos que alguna vez trabajaron bajo el mando de Doto Kazahana. El nivel tecnológico del país de la nieve ya era bastante avanzado en comparación con la mayoría de las demás naciones. Incluso habían desarrollado la electricidad. Bajo la dirección de Naruto, el país inició una frenética revolución tecnológica. Empezaron a copiar los caminos tecnológicos de la vida anterior de Naruto. Al fin y al cabo, el desarrollo de este mundo era peculiar. Existía la electricidad, pero nadie había inventado los coches. Los aviones tampoco habían aparecido. La dirección del progreso estaba sesgada, así que Naruto, naturalmente, quería enderezarla.
La buena tecnología significaba una vida mejor, y Naruto estaba decidido a llevar una vida cómoda y de alta clase. Cocinar para sí mismo todo el tiempo era simplemente inaceptable. Si no hacía mejoras, quién sabe, tal vez todavía terminaría bebiendo leche en mal estado en Konoha. Solo gracias a su cuerpo robusto y al 9 colas en su interior, el Naruto de la línea temporal original sobrevivió a su dieta imprudente. Sin ellos, habría muerto innumerables veces. La elección de Shisui de la Tierra de la Nieve tenía sentido. Aunque pequeña, era segura y aislada. Mientras tanto, Uchiha Yu fue a la Tierra del Té para establecer otra base. La Tierra del Té era el mayor exportador mundial de granos, y Naruto no tenía intención de abandonarla. Allí fundaron la Compañía de Granos de 7 Colores. Mediante el uso de granos de alto rendimiento de reciente desarrollo y métodos de cultivo especiales, rápidamente se hicieron con una cuota de mercado. Esto inevitablemente redujo las ganancias de los nobles locales, pero la Compañía de los 7 Colores contaba con el respaldo de Kirigakure, del País del Agua. Cualquier resistencia fue rápidamente aplastada. Al final, los nobles no tuvieron más remedio que aceptar la presencia de la Compañía de Granos de 7 Colores. La Tierra del Té no tenía aldea ninja, pero su territorio era fértil y rico en recursos. Su numerosa población también lo convertía en un lugar ideal para reclutar miembros. Así, Uchiha Yu sentó las bases de una nueva organización allí. Konoha, Neji y Lee ya deberían haberse graduado, ¿no? ¿Por qué no vamos a verlos?, preguntó Sasuke con frialdad, con los brazos cruzados. Su tono era tranquilo, pero Naruto sabía que Sasuke aún anhelaba la vida de shinobi. Después de todo, el sueño de Sasuke una vez fue volverse fuerte y restaurar el honor del clan Uchiha. De acuerdo, respondió Naruto. Celebremos sus breves carreras shinobi. Vamos. Sacudiéndose el polvo, Naruto se puso de pie y los dos partieron. Era su período de descanso. Al año siguiente, ellos también se graduarían, aunque no sabían si Kakashi seguiría siendo su maestro para entonces. Primero fueron a la casa de Lee y llamaron, pero nadie respondió. No hay nadie en casa. Ya debe estar entrenando. Acaba de graduarse y ni siquiera ha descansado 2 días, dijo Naruto, sacudiendo la cabeza con impotencia. Se dirigieron a un campo de entrenamiento cercano, ya que estaba cerca de la casa de Lee. Efectivamente, pronto oyeron una voz familiar. 3369, 3370, Lee estaba allí, haciendo flexiones de pino con una sola mano, con el cuerpo empapado en sudor. Como mínimo, probablemente todavía llevaba las pesas. Sotaventó. El grito de Naruto hizo que Lee se detuviera sorprendido. Se secó el sudor de la frente y sonrió. Naruto. Sasuke. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué? ¿No podemos pasar sin motivo?, preguntó Naruto con una sonrisa. Claro que puedes. Siempre eres bienvenido. ¿Vienes a entrenar conmigo?, preguntó Lee, rascándose la cabeza alegremente. El entrenamiento puede esperar, respondió Naruto. Te graduaste ayer, ¿recuerdas? Para celebrarlo como es debido, te invito a una gran cena. Vamos a buscar a Neji. Lee asintió con alegría. Graduarse de la academia fue un gran logro. De todos modos, no había nada más que aprender en clase. Ahora podían concentrarse en el verdadero crecimiento. Los tres fueron al complejo Iga, que era, como siempre, grandioso e imponente. Sin embargo, Neji no estaba entrenando. En cambio, estaba leyendo un pergamino del sistema de artes marciales que Naruto había compilado. Para evitar fugas, Naruto había inscrito personalmente una técnica de sellado en el pergamino para que solo personas selectas pudieran acceder a él. Tanto Lee como Neji ya habían comenzado a estudiar este sistema de artes marciales. Para Lee en particular, fue invaluable. A diferencia del cultivo de chakras, las artes marciales se centraban en nutrir el cuerpo a nivel celular. Los dos sistemas chocaban un poco. El chakra drenaba la energía de las células, mientras que el cultivo marcial las restauraba y fortalecía. Si se practicaba el chakra después de entrenar en artes marciales, el progreso se ralentizaba hasta que el cuerpo se recuperaba. Sin embargo, esto no significaba que ambos caminos fueran incompatibles. Con un equilibrio adecuado, ambos podían coexistir. Si se cultivara el chakra y las artes marciales, no se podrían practicar simultáneamente. Mientras se refina el chakra, el desarrollo de las artes marciales se estancaría. Al entrenar artes marciales para nutrir las células del cuerpo, el cultivo del chakra se detendría. En otras palabras, el ritmo de crecimiento se redujo esencialmente a la mitad.
Sin embargo, una vez que el cuerpo se fortalecía mediante las artes marciales, el chakra refinado posteriormente se multiplicaba varias veces, siempre y cuando no se exigiera demasiado. Un refinamiento excesivo dañaba el cuerpo, drenando la vitalidad y debilitando la fuerza física. Naruto, por supuesto, no tenía este problema. Sus reservas de chakra ya eran enormes, y si alguna vez se quedaban cortas, podía pedir prestado el poder del 9 colas. Así que para él, centrarse en las artes marciales, incluso si el ritmo parecía más lento, significaba una fuerza y un potencial mucho mayores en el futuro. En cuanto a Sasuke, Naruto le aconsejó que no comenzara a entrenar en artes marciales hasta alcanzar el nivel de Kage. Antes de eso, solo ralentizaría su crecimiento. Neji, al igual que Naruto, siguió ambos caminos, ya que el clan Iga dependía en gran medida del taijutsu. Lee, por otro lado, se había transformado por completo. Dejó de refinar chakra por completo y se dedicó por completo a las artes marciales. La transición le costó parte de su fuerza inicial, pero todo su entrenamiento previo sentó las bases para una base más profunda y sólida. Neji se sorprendió un poco cuando llegaron. ¿Por qué están todos aquí? Vamos, relajémonos por una vez. Un solo día no te hará retroceder, dijo Naruto con una sonrisa. Pronto, estaban sentados en una sala privada en el restaurante Seven Colors, con una olla humeante delante de ellos. Tu sensei es Midori, ¿verdad? Preguntó Naruto con confianza. Neji asintió. Sí, aunque se parece un poco, bueno, demasiado a Lee. Por un momento dudó, luego admitió. La primera vez que lo vi, pensé que era el padre de Lee. Se ven y actúan casi exactamente igual. Ja 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 ja. Naruto y Sasuke se miraron y estallaron en carcajadas, mientras Lee ladeaba la cabeza confundido. Incluso Neji soltó una risita inusual. Podían imaginarlo fácilmente. Lee y Gui uno al lado del otro, poses idénticas, cortes de pelo idénticos, cejas pobladas y ambos maestros del taijutsu. Cualquiera que no lo supiera juraría que eran padre e hijo. Después de que la risa se desvaneció, la conversación volvió al tema de negocios. ¿Cómo han ido las cosas estos últimos días? Preguntó Naruto a Neji en voz baja. Está bien, respondió Neji. Aunque una de mis compañeras es chica, y su fuerza es débil. ¿Te refieres a Tenten, verdad? Dijo Naruto de inmediato. Neji lo miró con curiosidad. ¿Qué? ¿Tú también la conoces? Se podría decir que sí. Ella es la fundadora de Moni Style, dijo Naruto con un suspiro de admiración. ¿Estilo de dinero? ¿Qué diablos es eso? Tanto Neji como Sasuke parpadearon, confundidos. ¿Se suponía que eso era un ninjutsu? Lo entenderás cuando la veas pelear, se rió Naruto, antes de sumergirse con entusiasmo en la olla caliente de 7 colores. NNN capítulo 89. Al final, Naruto nunca explicó qué era realmente el estilo dinero, y siempre lo ignoraba diciendo, lo descubrirás más tarde. Luego llegó la bebida, y ahí fue cuando todo se torció. ¿Quién hubiera pensado que la tolerancia de Lee era tan terrible? Se emborrachó al instante y empezó a causar estragos. Naruto recordó haber visto exactamente esto antes, cuando vio Hokage en su vida anterior. Lee borracho era un desastre imparable. La mesa se volcó, los platos y vasos quedaron esparcidos por el suelo y, al final, los tres no tuvieron más opción que tirar a Lee por la ventana, compensar al comerciante y luego arrastrar al inconsciente Lee. Pasaron varios meses. Para entonces, Tsunade estaba al borde de las lágrimas. Originalmente, se había infiltrado en la ideología paraguas para descubrir al líder detrás de todo. Pero la ideología del paraguas era exasperantemente estricta. Si quería conocer a los superiores, primero tenía que ascender de rango. Asignada a trabajar en la recién fundada Academia Médica, le dijeron que sus contribuciones determinarían su progreso. Así pues, Tsunade comenzó a trabajar. La Academia Médica fue fundada bajo la dirección de Naruto y organizada por Shisui, inspirándose en gran medida en sistemas de su vida anterior. Fascinó a Tsunade desde el primer momento. Este tipo de estructura tiene que ser obra de un verdadero maestro en las artes médicas. Cuando revisó por primera vez el marco de la academia, Tsunade golpeó su mano sobre el escritorio con admiración. Incluso solicitó conocer a quien lo diseñó, pero ¿cómo podría Shisui mostrarse ante ella en esta etapa? Hasta que Tsunade no estuviera firmemente unida a su causa, Shisui nunca daría un paso adelante. Así que la única respuesta que recibió fue, su rango es insuficiente. Su solicitud fue denegada. Esto enloqueció a Tsunade de frustración. Al mismo tiempo, solo avivó su determinación de ascender en la jerarquía de Umbrella lo más rápido posible.
Y si en algo Tsunade confiaba, era en sus habilidades médicas. En todo el mundo shinobi, pocos, si es que alguno, podían compararse con ella. En poco tiempo, su talento y sus aportaciones le valieron un rápido ascenso, hasta convertirse en decana de la Academia de Medicina. Gran parte de este ascenso se debió no solo a su capacidad, sino también a los artículos excepcionales que ofrecía a la organización. La academia no era solo un hospital. Era, tal como su nombre indicaba, también una academia. Un lugar para sanar, pero también para investigar y desarrollar el ninjutsu médico. Se alistaron tanto shinobi como civiles comunes. Estos últimos constituían la mayoría, y algunas de sus perspectivas y enfoques le brindaron a Tsunade perspectivas completamente nuevas. Al desarrollar nuevas técnicas y aportarlas a la organización, uno podía ganar puntos, una innovación que explicaba por qué el ascenso de Tsunade a decano había sido tan rápido. La mayoría de las veces, como las batallas eran poco frecuentes, casi la mitad de la energía de la academia se dedicaba al desarrollo de técnicas y al cultivo de talentos. Había pasado demasiado tiempo desde que Tsunade se había involucrado seriamente en la investigación del ninjutsu médico. Ahora, en la oficina del decano, estaba sentada enterrada bajo montañas de papeles. Escogió uno al azar, sobre métodos eficientes y eficaces para entrenar el cuerpo humano. Otro. Proyecto de fortalecimiento celular. Y otro. Mejorar la carne mediante medios médicos. Tras hojear varios, Tsunade se frotó las sienes. Durante el último mes, las propuestas de los superiores se habían vuelto cada vez más extrañas, todas centradas en el fortalecimiento corporal. Sospechaba que la organización quería crear shinobi de tipo reforzamiento corporal. Pero le parecía un desperdicio. Entrenar a uno de esos shinobi podía costar tanto como producir 3 normales del mismo rango. Frunció el ceño. Casi sin pensarlo, buscó algo a su lado, pero solo encontró aire. Parpadeó, momentáneamente sobresaltada, antes de darse cuenta. No había probado el alcohol ni había jugado en meses. Aún así, el estrés seguía aumentando. Hoy, sobre todo, la idea del licor la atormentaba. Se lamió los labios inconscientemente, con la imagen de una botella llena llenándole la mente. Finalmente, Tsunade levantó la voz. Shizune. Toca. Toca. El sonido de pasos apresurados resonó cuando Shizune entró corriendo y abrió la puerta de la oficina. Señora Tsunade. ¿Qué sucede? Llevaba una bata blanca y su expresión era alerta. Si bien las habilidades de Shizune no rivalizaban con las de Tsunade, se había ganado el estatus de directora dentro de la academia. Ve a comprarme algo de alcohol, ordenó Tsunade con un gesto de la mano. Shizune se quedó paralizada, dividida entre la preocupación y el alivio. Miró a su maestra con una expresión compleja, preocupada en apariencia, pero en secreto contenta. Incluso si este trabajo era agotador, ver a Tsunade actuar más como ella misma nuevamente, eso, al menos, la hacía feliz. La antigua Tsunade bebía y jugaba sin parar. Shizune sabía perfectamente que así era como su maestra se aislaba del pasado. Señora Tsunade, la organización prohíbe explícitamente beber durante las horas de trabajo, recordó Shizune suavemente. El alcohol puede provocar errores quirúrgicos, y te restará puntos de tu historial. Añadió la última parte en voz baja. Ja. Tsunade rió con amargura, casi con enojo. Shizune, ¿estás de mi lado o del lado de Umbrella? Ella sentía que esta chica ya había sido lavada de cerebro por la organización. Está bien. No beberé, por ahora. Ella puso los ojos en blanco, visiblemente molesta. Toc, toc, toc. Ambos se giraron hacia la puerta. Un suave golpe fue seguido por la entrada de una joven despampanante con uniforme de enfermera. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente recogido bajo su cofia, y su cálida y amable sonrisa era como el sol abriéndose paso entre las nubes. Verla suavizó al instante el rostro de Tsunade. Aku, estás aquí. Shizune no pudo evitar hacer un ligero puchero. HMPH, Lady Tsunade ya tiene un nuevo aprendiz y se olvidó del anterior. Dean, dijo Aku suavemente, su voz tan amable como su sonrisa. Este es un documento que fue preparado específicamente para usted. Ella entregó un expediente sellado. Desde su llegada, Aku había estado estudiando con Tsunade. Para sorpresa de todos, su afinidad natural por el ninjutsu médico superaba su talento para el combate. Quizás curar, no matar, era lo que mejor le sentaba. Aún más asombroso, Aku poseía el Kekkei Genkai de liberación de hielo del clan Yuki, y su fuerza actual ya rivalizaba con la de un Junin. Esto le había dejado a Tsunade una impresión compleja de Umbrella.
El clan Yuki era una familia de sangre de Kirigakure, temida y perseguida hasta casi su extinción. Sin embargo, aquí estaba una Yuki superviviente, no solo aceptada, sino también autorizada a dedicarse a la medicina. Cuando Tsunade le preguntó por qué, Aku simplemente respondió que no le gustaba matar. La organización, respetando sus deseos, la envió aquí. Eso por sí solo había suavizado la opinión de Tsunade sobre Umbrella. En las aldeas shinobi, los ninjas de linaje eran considerados tesoros, obligados a servir, sin posibilidad de elegir su propio camino. Pero Umbrella le había dado la libertad a Aku. Tsunade aceptó el archivo y lo abrió casualmente, esperando otro conjunto de extrañas directivas de investigación. Pero lo que leyó hizo que sus pupilas se contrajeran en estado de shock. No era una propuesta experimental más, sino un método de cultivo. Un sistema por etapas. Entrenamiento de la piel, forja de músculos y carne, templado de huesos. Los registros terminaron ahí, omitiendo deliberadamente las etapas posteriores. Pero incluso estos primeros pasos fueron revolucionarios. Tsunade entrecerró los ojos. Entendía bien el fortalecimiento corporal. Su monstruosa fuerza lo demostraba. Pero esto era diferente. Lo que el documento describía no era solo entrenamiento físico puro. Era un sistema completo de cultivo marcial, una disciplina que refinaba el ki y la sangre, un poder similar al del chakra mismo. El entrenamiento de la piel sentó las bases. El forjado muscular condensó el ki y la sangre, similar a moldear el chakra. El templado óseo impulsó el cuerpo a un nivel completamente nuevo de resiliencia y fuerza. Esto no era simplemente taijutsu. Era un camino que rivalizaba con las artes shinobi. De repente, todos esos extraños temas de investigación del mes pasado cobraron sentido. La organización Paraguas no estaba experimentando sin rumbo. Estaban cultivando un camino completamente nuevo, uno que pudiera ir a la par del propio sistema shinobi. NNN capítulo 90. Shizune, tú también echa un vistazo. La dama Tsunade le entregó el preciado documento con naturalidad. Por la expresión de su maestra, Shizune comprendió de inmediato su valor. Mientras sus ojos se movían por la página, la expresión tranquila de Shizune cambió a una de sorpresa y creciente seriedad. No poseía la profundidad de visión de Tsunade, pero incluso ella podía darse cuenta. Este documento era innovador. Proponía un sistema que podía competir con el camino de los shinobi. Señora Tsunade. Esto es nada menos que el delirio de un loco. Exclamó Shizune. Tsunade negó con la cabeza. No. Es un loco, pero esto no es una simple conjetura. Es un camino ya establecido. Y dime, ¿por qué un loco así no podría ser también un genio? Shizune exhaló bruscamente y murmuró. Entonces es un genio loco. Tsunade solo sonrió, sin molestarse en refutar sus palabras. En realidad, estaba de acuerdo. Crear una profesión completamente nueva, algo que rivalizara con los shinobi, solo podía ser obra de alguien brillante y a la vez demente. Aku, Tsunade volvió la mirada hacia el joven, te enviaron los superiores de la organización Paraguas. Deberías conocer los métodos de cultivo posteriores, ¿no? Parecía una pregunta, pero su tono dejaba pocas dudas. Aku lo captó al instante y sonrió levemente. Como era de esperar de Lady Tsunade. Sí, existen métodos de seguimiento, pero deben intercambiarse a través del sistema de la organización Umbrella, utilizando niveles de contribución y puntos. No solo eso, sino que los jutsus también se pueden intercambiar por puntos. ¿Jutsu? Tsunade levantó una ceja. Aku explicó pacientemente. Es como los llamamos dentro de la organización, esencialmente lo mismo que ninjutsu. Él personalmente prefería el término jutsu. No conllevaba ninguna de las connotaciones más oscuras que se aferraban a la palabra shinobi. Ya veo, ¿y por qué no me enteré de esto antes? Preguntó Tsunade con irritación en la voz. Aku ladeó la cabeza, divertido. ¿Acaso Lady Tsunade no sabe ya la respuesta? Su ira se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión ligeramente avergonzada. Tenía que admitirlo. Meses antes, su verdadera identidad había sido expuesta. Demasiado cansada como para molestarse en ocultarla, simplemente siguió adelante, solo para ser nombrada decana de la institución en lugar de ser expulsada. Sin embargo, incluso con su puesto, nunca conoció a las verdaderas altas esferas de la organización. Cuando ella preguntó sobre esto, la respuesta que recibió fue: la organización no prohíbe el reclutamiento de shinobi de otras aldeas. De hecho, les damos la bienvenida. A sus dudas, ¿no tienes miedo de los espías? La respuesta había sido igual de contundente.
Nuestra organización cuenta con métodos de selección especiales. Era una declaración cargada de misterio. Y sabiendo lo que hacía con jutsus como el Sharingan, Tsunade comprendió que no era una fanfarronería. Muy pocos podrían resistir el interrogatorio, incluso de un usuario común de Sharingan de 3 Tomoe. Y si persistían las sospechas, el interrogatorio del Manjeki revelaría la verdad. Primero lo primero. Dime cómo intercambiar por los métodos de seguimiento de este sistema de artes marciales, dijo Tsunade, desviando la conversación. Aku no los intimidó más. Metió la mano en su túnica y sacó un dispositivo delgado y desconocido, algo que recordaba a la tableta que Naruto había descrito de su misteriosa vida pasada. ¿Qué es esto? Preguntaron Tsunade y Shizune casi al unísono, acercándose. Esto, dijo Aku con orgullo, es una tableta inteligente desarrollada por la organización. Con ella, puedes explorar los jutsu disponibles para intercambiar, así como los métodos de cultivo del sistema de artes marciales. Lo encendió y un brillo iluminó la pantalla, mostrando una distintiva insignia en forma de paraguas. El mundo shinobi ya contaba con algunas bases tecnológicas, computadoras, televisores. Con la guía de Naruto, el salto a las tabletas había sido posible. Incluso tenía planes para teléfonos móviles, aunque estos aún estaban en desarrollo. La innovación clave fue la fuente de energía, el propio chakra. Naruto incluso había construido un receptor de señales de chakra para hacerlo posible. El costo de construir ese único receptor ascendió a cientos de millones de ri, equivalente al valor de una docena de Sarutobi-Asumas. El gasto se redujo al metal chakra. Solo este metal podía recibir y transmitir eficazmente las señales de chakra. Tsunade y Shizune observaron el dispositivo con curiosidad. Para ellas, parecía un televisor encogido. Sin embargo, las funciones eran básicas. Aún no podía hacer llamadas, aunque sí enviar mensajes a través del dispositivo receptor. Tampoco se habían implementado las capacidades de video. El tiempo de desarrollo había sido demasiado corto. Aún así, Aku añadió que la función de llamada ya estaba en pruebas. Simplemente seguía siendo demasiado cara para su lanzamiento general, pero se seguía investigando para reducir los costos. Todo esto fue gracias al ninjutsu que Naruto había inventado en aquel entonces, la sala de diálogo de chakra. Con esa base, y dado el nivel de desarrollo industrial relativamente bueno del mundo shinobi, crear un producto final como esta tableta había sido inevitable. Por supuesto, a la gente del mundo shinobi no le faltaba inteligencia. En todo caso, el verdadero problema era la cantidad de personalidades inestables que circulaban. Aku le demostró personalmente cómo usar el dispositivo. Era sorprendentemente práctico. Mientras Tsunade observaba, finalmente vio los métodos complementarios del sistema de artes marciales que tanto anhelaba. Todos estaban listados en la pantalla, aunque solo por nombre. Junto a ellos había innumerables ninjutsus. O mejor dicho, jutsu, el término preferido de la organización Paraguas. Tsunade sonrió con suficiencia. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Pero nunca le faltaron técnicas. Una selección bastante amplia, murmuró Tsunade, hojeando el catálogo. Pero Konoha ya tiene muchos de estos. No esperaba que la organización Paraguas poseyera una colección tan vasta de técnicas. Entre ellas, reconoció muchas que coincidían con el repertorio de Konoha. Lo que Tsunade no sabía era que la mayoría de estas técnicas provenían de la raíz de Danzo, el botín de Naruto. Si lo supiera, no sabría si reír o maldecir. Aún así, la cantidad de técnicas la dejó atónita. Algunos de estos jutsus claramente provenían de ninjas renegados que habían desertado de otras aldeas. Habían intercambiado las técnicas que conocían a cambio de puntos, que luego podían usar para aprender nuevos jutsus y fortalecerse. ¿Por qué no aceptarían semejante trato? Pensó Tsunade con tristeza. Tocó la opción del método de artes marciales refinamiento de tendones. Inmediatamente apareció un mensaje en la pantalla. Por favor, vincule la información de identidad. ¿Qué es esto? Tsunade frunció el ceño, más curiosa que alarmada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el tiempo la había dejado atrás. Para comprar, se requiere confirmación de identidad, explicó Aku con suavidad. Solo tienes que registrar tu chakra aquí y esto vinculará tu identidad. Era simple, en realidad, como el reconocimiento de huellas dactilares en la misteriosa vida pasada de Naruto. Una vez registrada, la firma de chakra de Tsunade siempre podía identificarse. Naruto había diseñado esto con la gobernanza a largo plazo del sistema en mente. Tsunade frunció el ceño, pero rápidamente descartó su vacilación.
Revelar las fluctuaciones de su chakra no era muy arriesgado. No era como si fuera un ambú. Su identidad no era algo que pudiera, o quisiera, ocultar. Ella presionó su mano contra el dispositivo. Encuadernación en proceso, nombre. Tsunade. Nivel. Amarillo. Puntos. 70,962. Bienvenidos. Líneas de texto aparecieron en la pantalla. Tsunade abrió inmediatamente la lista de intercambio del sistema de artes marciales. Lo que vio la dejó atónita. El costo fue ridículamente bajo. La introducción a las artes marciales, fortalecimiento corporal, fue gratuita. Avanzar al fortalecimiento corporal adecuado solo requería 100 puntos. El refinamiento óseo costaba 1000. El refinamiento de tendones, solo 5000. Incluso el refinamiento de órganos, el nivel descrito como rival de la fuerza de un Kage, costaba tan solo 10.000 puntos. Tsunade entrecerró los ojos. No era que los precios fueran altos, sino que eran demasiado bajos. Algo de este calibre debería haber sido guardado y transmitido como una técnica secreta de rango S. En comparación, los costos de intercambio de jutsus eran más altos, pero aún razonables. Ciertamente, mucho más accesibles que la forma en que los shinobis adquirían ninjutsu en sus aldeas. Siguiente capítulos. Del 91 al 95.